Muy bien, pues bueno, vamos a dar inicio a esta presentación. Mi nombre es Tania Tostado, soy nutrióloga y tengo maestría en nutrición clínica y nutrición funcional. Y el día de hoy les voy a platicar sobre uno de de los síndromes intestinales más frecuentes y las causas, las consecuencias y el tratamiento de estilo de vida y nutrición para para estos dos síndromes. Y me voy a enfocar en la evidencia científica más novedosa respecto a estos tratamientos, enfocándome en un tratamiento en particular llamado el protocolo de las 5 Rs. Bueno, el contenido de esta presentación consiste principalmente en hablar de los síndromes intestinales y para esto voy a dar una introducción sobre las funciones del intestino, porque para entender el qué es un síndrome intestinal y entender el tratamiento de estos síndromes, es importante comprender cuál es cada una de las funciones que tiene el intestino, que son las que al final se ven alteradas en estas enfermedades y por eso se requiere este tratamiento. ¿Ok? Posteriormente, voy a hablar ya de los tratamientos que hay, enfocándome en este que les comento del protocolo de las 5 Rs y les voy a dar algunos tips nutricionales y de estilo de vida. Bueno, comenzamos con las funciones del intestino. Las principales funciones del intestino son digerir los alimentos. La digestión empieza desde la boca, con todas las enzimas que tenemos en la boca para digerir. Después el alimento pasa por el esófago y entra al estómago. Y aquí hay todavía un mayor proceso de digestión con el ácido clorhídrico que tiene el estómago, que este ácido clorhídrico es importante, saber sobre él para comprender estos síndromes intestinales. Y ya que pasa toda la digestión en el estómago, el bolo alimenticio pasa al intestino y en el intestino, además de continuar la digestión hasta las últimas partecitas de cada alimento, ya que tenemos los nutrientes separados de los alimentos, entonces estos nutrientes ya pueden pasar al, al, a la sangre a través del intestino. Entonces, otra de las funciones, que esto se llama absorción, absorción de los nutrientes hacia la sangre. Entonces, para que pase del intestino a la sangre lo que debe de pasar y no pase lo que no debe de pasar, tenemos una permeabilidad intestinal. El intestino se encarga de permear, es decir, funciona como una barrera, como un policía que dice quién sí entra y quién no entra. Si tal vez las proteínas todavía siguen muy grandes, tal vez los carbohidratos, las grasas todavía siguen muy grandes, dice termina de digerir y ya después lo permito pasar. También impide que pasen ciertas toxinas, ciertas bacterias a la sangre. Entonces, por eso el intestino tiene la función de la permeabilidad de los alimentos y los nutrientes a la sangre y de otros compuestos que pueden estar en el organismo a la sangre. Otra de las funciones importantes es que en el intestino habita la microbiota. La microbiota son bacterias, que existen bacterias buenas y bacterias malas. Son bacterias que tienen muchas funciones importantes en el organismo. Entre ellas son el cuidar lo que va a pasar del intestino a la sangre. Tienen también la microbiota funciones metabólicas importantes de producción de hormonas y de neurotransmisores que tienen que ver con el metabolismo. También tiene otras funciones importantes en el sistema inmunológico, la microbiota. Si nosotros no tenemos una microbiota equilibrada, entonces esto puede provocar enfermedades, tanto intestinales como inmunológicas, por ejemplo, enfermedades respiratorias y otro tipo de enfermedades. Y por último, también tiene el intestino la función de controlar el sistema nervioso, porque el sistema nervioso, que es todo lo neuronal, lo que está en el cerebro, se relaciona totalmente con las células intestinales. Entonces, cuando hay una alteración neurológica, por ejemplo, depresión, ansiedad, estrés en exceso, etcétera, llega a haber una alteración en el intestino, porque el intestino ya se conoce como el segundo cerebro, porque tiene neuronas. Entonces, cuando hay una alteración neurológica, esta alteración neurológica afecta a las neuronas intestinales y viceversa, cuando hay una alteración intestinal,
las neuronas que están en el intestino alteran a las neuronas del cerebro y entonces hay una alteración neurológica también. Entonces, por eso ya se sabe que hay un eje intestino-cerebro, que quiere decir que están totalmente conectados el intestino con el cerebro, y entonces esta es otra función importante del intestino, controlar el sistema nervioso, así como el sistema nervioso controla a todo el tracto intestinal. En los dos síndromes en los cuales me voy a enfocar, que son entre los más frecuentes de los síndromes intestinales, son el síndrome de intestino irritable, que es de los más comunes, que es en términos coloquiales la colitis, y el síndrome de intestino permeable, que es algo un poquito más novedoso, que se descubrió hace poco tiempo, y también voy a hablar de él. El síndrome de intestino irritable consiste en un trastorno intestinal en el cual se detecta por tener ciertos síntomas en particular. Los síntomas pueden ser la distensión del abdomen por una presencia de gases en el abdomen, el dolor por cuando hay mucha presión por estos gases en el abdomen, entonces puede haber dolor, no solamente inflamación o distensión, sino también dolor. Y también se comprometen las evacuaciones. Entonces, hay personas que presentan más evacuaciones diarreicas, hay personas que presentan más estreñimiento, es decir, dificultad para evacuar, y hay personas que presentan los dos en diferentes episodios. A veces tienen estreñimiento y luego les da diarrea, y a veces tienen diarrea y luego se tapan. Entonces, es dependiendo de cada persona cómo se le presenta este síndrome. Y además, pues la presencia de gases, tanto adentro del abdomen como evacuados. Y a diferencia de este síndrome, están muy relacionados el síndrome de intestino irritable con el síndrome de intestino permeable. El irritable es más cuando está irritado y hay todos estos síntomas, y el permeable es cuando ya el intestino está tan afectado, cuando las células, todas estas rositas, son células intestinales. Cuando estas células ya están muy afectadas, se empiezan a separar, empiezan a haber estas separaciones que no son correctas. Aquí lo correcto es que estén juntas las células. Y en este intestino permeable empiezan a separarse estas células intestinales, y entonces esta permeabilidad intestinal de la que hablaba, de que el intestino decide quién sí pasa y quién no pasa, se empieza a alterar. Entonces empiezan a entrar a la sangre componentes que no deben de entrar. Por ejemplo, algunas toxinas, algunas bacterias y algunos nutrientes de un tamaño que no deben de entrar. Por ejemplo, proteínas que están más grandes o carbohidratos que están más grandes y que no deberían de pasar, primero deberían de terminar de digerirse, pero no se terminan de digerir, y a ese tamaño, como hay espacios entre las células, sí acaban pasando al torrente sanguíneo. Y el hecho de que pasen estos componentes al torrente sanguíneo hace que nuestro sistema inmunológico responda, reaccione de una forma como enojado. Es como si lo están atacando. Entonces, estas defensas que están en el organismo luchando porque no entren nada de bacterias, nada de toxinas al organismo, cuando entran, entonces reaccionan, y hay reacciones inmunológicas que pueden ser alergias, y bueno, ahorita voy a hablar de ellas. ¿Qué es lo que produce o agrava estos síndromes intestinales? Existen diferentes factores que los pueden producir, o en caso de que ya hayan, el continuar con estos factores lo puede agravar. En cuanto a estilo de vida de alimentación, los refrescos, todas las bebidas industrializadas como jugos, todo lo embotellado, que normalmente tiene azúcar o tiene endulzantes artificiales o tiene conservadores que afectan al intestino, entonces es uno de los principales factores nutricionales. También el consumo excesivo de alcohol influye muchísimo en la alteración intestinal. Una persona que consume muchas cantidades o con mucha frecuencia alcohol llega a tener alteraciones intestinales importantes. También el consumo elevado de azúcares añadidos, y el consumo también de endulzantes artificiales agrava o produce alteración en el intestino. El consumo de grasas saturadas, como los embutidos, como las carnes que tienen mucha grasa, o sea, todos los alimentos de origen animal que tienen mucha grasa también agravan estos síndromes intestinales.
todas las grasas saturadas, las grasas trans, que son las grasas malas, que están en los alimentos procesados, en los alimentos industrializados, también agravan mucho estas alteraciones intestinales. Los postres, toda la comida chatarra, azucarada, las harinas refinadas, también agravan estos síndromes. Y en el caso del gluten, el consumo de gluten en cantidades normales en una persona que no tiene alergia al gluten, que solo puede llegar a tener sensibilidad, pero no tiene alergia, sí se puede consumir gluten, pero el exceso del consumo del gluten, el gluten para esto es una proteína que se encuentra principalmente en el trigo y también hay ciertas cantidades en la cebada y en el centeno. Entonces, esta proteína, cuando la consumimos en exceso, que viene, por ejemplo, en los panes, en el pan, en ciertos productos procesados, si se consume en exceso, entonces puede agravar al intestino. También todo tipo de irritantes, chiles, toda la cafeína en exceso, por ejemplo, todos los irritantes que se consumen en exceso también agravan al intestino. Y otra causa alimenticia que puede afectar al intestino puede ser la deficiencia de vitaminas, principalmente la vitamina A, del complejo B, vitamina B1, B2, B3, B6, etcétera. La vitamina D y la vitamina C en deficiencia. La vitamina, estas vitaminas se encuentran, por ejemplo, en frutas, en verduras, en lácteos, en semillas. Estas deficiencias pueden llegar a afectar al intestino también. Y también la deficiencia de otros componentes, por ejemplo, los probióticos. Les hablaba sobre la microbiota, que son estas bacterias buenas que protegen al intestino y entonces protegen a todo el organismo. Esas bacterias de la microbiota se llaman probióticos. Y estos probióticos están principalmente, por ejemplo, en el yogurt, en el kefir, en el kombucha, en alimentos fermentados. Estos probióticos que viven en el intestino se deben de consumir de las fuentes alimenticias altas en probióticos. Y además de estos probióticos, que son bacterias buenas, se alimentan de prebióticos. Son diferentes los probióticos que los prebióticos. Los prebióticos son los que alimentan a los probióticos y están principalmente en las fibras de ciertas verduras como los nopales, todos los verdes, son ricos en prebióticos que alimentan a estos probióticos. ¿Ok? Entonces, esto es en cuanto a alimentos que afectan, bueno, alimentos y bebidas que afectan al intestino, pero hay otros factores del estilo de vida como el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el exceso de estrés, de ansiedad, tener alguna causa que provoque tristeza y a largo plazo depresión, el tener el sistema neurológico dañado, el no tener salud mental, influye mucho por este eje intestino-cerebro a que se afecte el intestino. Y también la falta de sueño, el hecho de no dormir bien, o incluso cuando sí se duermen suficientes horas, pero estas horas de sueño no son reparadoras, uno se siente cansado el día siguiente, esto también llega a afectar al intestino. Y otros factores que llegan a afectar el intestino son la presencia de bacterias, que les decía que cuando hay permeabilidad excesiva intestinal, entonces pasan estas bacterias o toxinas a la sangre, entonces la presencia de estas bacterias en el intestino antes de pasar a la sangre también afectan estos síndromes intestinales. Algo que hay personas que no saben es que el consumo excesivo de medicamentos, principalmente de antibióticos, tiene mucho que ver con la producción o el que se agraven los síndromes intestinales. Entonces, siempre que se consuman antibióticos, por ejemplo, se debe de consumir probióticos también para reparar esta flora intestinal que se altera, se lastima o se pierden las bacterias buenas por el consumo de medicamentos. Y por otro lado, la presencia de bacterias y de toxinas, como comentaba, y también de ciertos tóxicos que se encuentran, pues, por ejemplo, en la contaminación o en ciertos productos como metales pesados, etcétera, también afectan mucho al intestino. Hay muchos productos químicos, como productos de belleza, cremas, shampoos, cosas así, que tienen tóxicos y a largo plazo su uso también genera alteraciones intestinales. Entonces, también hay que cuidar con qué productos nos estamos tratando todos los días.
el consumo de alimentos que tienen ya demasiado procesamiento y que tienen aditivos, tienen conservadores, tienen hormonas inyectadas, su consumo elevado y frecuente, cuando estos alimentos no son naturales y son alterados, también llegan a afectar al intestino. Y bueno, les comentaba sobre el eje intestino-cerebro, todo lo neurológico que afecta al intestino también, agrava o produce estos síndromes. La falta de enzimas digestivas, como la lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa, que es un carbohidrato de la leche. Por eso a veces la leche hay algunas personas que no la toleran, porque no tienen esta enzima que degrada a la lactosa de la leche. Y entonces por eso se genera gas y distensión abdominal. Entonces, cuando no hay estas enzimas digestivas, se debe de procurar consumir alimentos que sí se toleren, como la leche deslactosada. No se debe de dejar la leche, sino consumirla deslactosada por la falta de esta lactosa. O hay otras enzimas digestivas que también si están deficientes, pues se requiere consumir alimentos mejores. Entonces, cuando hay presencia de síntomas, debemos de acudir a un experto para que nos diga qué alimentos sí se pueden consumir. Y por último, la alteración de hormonas, como el estrógeno y otras hormonas, también llegan a producir estos síndromes intestinales. Y por otro lado están las consecuencias, esas fueron las causas, ahora vamos a ver las consecuencias a largo plazo de mantener estos síndromes intestinales, porque muchas personas tienen síntomas gastrointestinales y se acostumbran a vivir con ellos. Entonces dicen, sí, yo tengo colitis crónica, sí, yo tengo, me inflamo muy fácil o muchas veces me da estreñimiento, diarrea, yo padezco de estreñimiento y se acostumbran y se quedan con eso. Eso no es bueno porque el hecho de que se vuelva crónico y durar muchos años con estos síndromes intestinales y no tratarlos, tiene consecuencias importantes a largo plazo, como son las enfermedades cardiometabólicas, por ejemplo, la diabetes, el exceso de azúcar en sangre, de glucosa en sangre. Cuando se sube la glucosa, esa es una de las consecuencias de estos síndromes intestinales. También el exceso de peso, o sea, la alteración del metabolismo que hace que se almacene más grasa, que se sube el azúcar en sangre. Estos temas metabólicos se producen también por los síndromes intestinales y también alteraciones cardiovasculares como la hipertensión, el exceso de colesterol en sangre, el exceso de triglicéridos en sangre, también son producidos por síndromes intestinales. También las enfermedades neurodegenerativas, por lo mismo que comentaba del eje intestino-cerebro, como puede ser la demencia senil a largo plazo, Alzheimer, enfermedades de alteración neurológica ya importante cuando alguien ya es un adulto mayor, o el trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, todo este tipo de deficiencia en la salud mental también es una consecuencia de estos síndromes intestinales. También enfermedades inmunológicas. Por ejemplo, el COVID, habían personas que tenían colitis o síndrome de intestino irritable o síndrome de intestino permeable en la pandemia y eso provocó que les diera más fácilmente COVID. Y también otro tipo de enfermedades como la influenza, todo tipo de enfermedades respiratorias, también se pueden provocar o agravar por estos síndromes intestinales. Entonces está muy relacionado con el sistema inmunológico, porque como les comentaba, cuando el intestino no está bien, entonces pasan a la sangre cosas que la sangre no quiere, el intestino inmunológico no lo quiere, entonces por defensa, por una correcta defensa del organismo, el sistema inmunológico responde y reacciona y entonces tiene consecuencias inmunológicas como estas enfermedades respiratorias que comentaba, como ciertas alergias, enfermedades dermatológicas, también son consecuencia de estos síndromes intestinales. Y también de un síndrome intestinal se puede provocar otro. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, que es cuando el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago para digerir, que es adecuado tener este ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico, cuando consumimos alimentos que no son buenos, se produce en exceso. Y entonces eso es lo que quema en el estómago y lo que hace que duele el estómago y lo que causa las agruras, que es porque ese ácido empieza a subirse y vuelve a bajar y se regresa y así. Y eso es consecuencia del exceso de ácido clorhídrico. Entonces, esta también puede ser una consecuencia de cuando hay un síndrome intestinal como el síndrome de colon irritable. También la deficiencia de enzimas
Además de que es una causa de los síndromes intestinales, es una consecuencia, porque el hecho de que tengamos esa deficiencia y ya haya un síndrome y ya esté muy alterado el intestino, va a hacer que estas enzimas todavía se produzcan menos. ¿Ok? Y bueno, ahora sí ya vamos a entrar a los tratamientos que nos vamos a enfocar, como les comentaba, en el protocolo de las 5 Rs, que es de los tratamientos más novedosos en cuanto a síndromes intestinales. Entonces, bueno, existe la dieta blanda, que es la que más años tiene en cuanto a tratamiento para síndromes intestinales. Siempre que hay un tema de intestino, pues se comentaba de, pues trata de evitar los irritantes, evitar las grasas, que eso es una dieta blanda. Irritantes como la cafeína en exceso, como el chocolate, como el chile, todo tipo de picantes son irritantes y las grasas malas que encontramos en los alimentos de comida chatarra. Entonces, eso es una dieta blanda. Estas dietas, pues todos los tratamientos tienen cosas en común, como el que se debe de evitar las grasas saturadas. Existen dietas más específicas, como la dieta baja en FODMAPs. Estos FODMAPs son unos componentes que se encuentran en ciertas frutas, en ciertas verduras, en ciertos cereales, que provocan alteración intestinal. Cuando hay un síndrome intestinal, no se toleran bien y se tienen que eliminar de la dieta. Entonces es la famosa dieta baja en FODMAPs. Estos FODMAPs se encuentran en ciertos alimentos, por ejemplo, como la manzana, como la cereza, el mango, la pera, la sandía, espárragos, alcachofas, miel y en ciertos endulzantes artificiales, el azúcar, también son ricos en FODMAPs. Entonces, esos alimentos se deben de eliminar en esta dieta. Y estos FODMAPs también se eliminan en el protocolo de las 5 Rs. Nada más que las 5 R es un protocolo que ya abarca más cosas que solo alimentación, que es de lo que vamos a hablar. ¿Ok? Si se llegan a tener dudas, nada más les pido que las apunten y las guarden. Y ahorita que terminemos, si me las quieren apuntar, me mandan sus dudas y ya yo las contesto. Entonces, el protocolo de las 5 R se llama así porque consiste en 5 pasos que empiezan con R: remover, reemplazar, reinocular, reparar y reequilibrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa cada uno de estos? Lo voy a explicar. Remover, bueno, como su nombre lo dice, es quitar, eliminar ciertas cosas de nuestro estilo de vida. Por ejemplo, todas estas cosas malas que les comentaba que afectan, que producen o agravan a los síndromes intestinales, hay que eliminarlas de entrada para poder mejorar estos síndromes intestinales. Entonces, eso es lo que hay que remover en el primer paso. Quitar, por ejemplo, el consumo de alcohol, quitar el consumo de endulzantes naturales o endulzantes artificiales, todo tipo de azúcares, todo tipo de harinas procesadas, todo tipo de alimentos ultra procesados como los embutidos, como la comida chatarra, como hamburguesas, como papas fritas, como tamal, en México, que es muy común el consumo de tamal, de tacos. Entonces, esos alimentos que son grasosos, hay que eliminarlos durante un tiempo. También hay que eliminar los otros factores que no solamente son de alimentación, como los medicamentos, el consumo de medicamentos, hay que eliminarlo cuando hay síndromes intestinales, obviamente en caso de que se pueda. Si ya se requiere continuar con el tratamiento médico, pues no, pero por ejemplo, el consumo de antibióticos cuando hay síndromes intestinales, hay que prevenirlo, hay que tratar de no utilizarlos. También hay que eliminar todo tipo de elementos que estén afectando a la salud mental. Por ejemplo, cuando hay mucho estrés, aunque sea por trabajo, pues incluso hay que hablar con la persona que está a cargo de la empresa y decirle, pues requiero disminuir un poquito mi estrés porque ya me está afectando a mi intestino, ya me está afectando la salud. Entonces sí es importante tomar, tomar riendas sobre el asunto que está causando estrés. También todo lo que causa ansiedad, todo lo que causa depresión, incluso si es necesario, pues un tratamiento psicológico. Y quitar todo tipo de toxinas que están entrando. Tal vez estamos utilizando productos que tienen toxinas o consumiendo alimentos que tienen toxinas, pues entonces disminuirlo. Para esto hay que acudir a profesionales que nos ayuden a qué pueden ser estas toxinas que están involucradas en nuestro síndrome intestinal. Por otra parte, siempre que se remueve algo,
se debe de reemplazar. Cuando quitamos ciertos alimentos, se deben de reemplazar por alimentos saludables. Cuando quitamos ciertas bebidas, se debe de reemplazar por bebidas saludables como el agua natural. Y también, por ejemplo, pues reemplazar por fibra, por alimentos ricos en fibra es muy importante. Ahorita voy a hablar más enfocado en la dieta que se requieren estos protocolos de las 5R, que se llama dieta de eliminación. Entonces, ahorita voy a hablar sobre qué alimentos se remueven y por qué alimentos los podemos reemplazar. Y además se requiere reinocular, como les comentaba, cuando hay un síndrome intestinal se altera la microbiota. Entonces hay que reponer estos probióticos, esta flora intestinal o esta microbiota intestinal que se perdió. Hay que reinocular, significa volver a meter estos probióticos al organismo. Entonces, se puede con alimentos, pero muchas veces, por ejemplo, el yogurt, que es de las fuentes más importantes de probióticos, pues no se puede consumir porque queremos quitar ahorita alimentos que inflaman. Entonces, tal vez los probióticos se van a requerir suplementar. También hay que reemplazar por ciertas enzimas digestivas, no había comentado lo de las enzimas. Además de dar probióticos, se requiere dar ciertas enzimas, pero no todos necesitamos reemplazar con lo mismo, no todos necesitamos una suplementación. Eso ya es dependiendo de cada persona. Aquí en el caso de reparar, se requiere reparar todo lo alterado. Además de reparar esta microbiota con los probióticos, también se requiere reparar con antioxidantes, por ejemplo, la cúrcuma, que es de los antioxidantes y antiinflamatorios por excelencia, es uno de los mejores alimentos que se requiere para reparar antioxidantes en el organismo. Y también ciertas vitaminas, como les comentaba, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina C, la vitamina E, se deben de reparar. Y esas a veces no las vamos a poder cubrir al 100% con los alimentos, entonces ya el nutriólogo decidirá si con los alimentos se puede o tal vez hay que dar un suplemento. Y por último, el último paso es reequilibrar, que es la última R, la quinta. ¿Cómo reequilibramos? Primero que nada, tratando de entrar en un modo zen, digamos, en el que ya todos los días nos dedicamos a hacer respiraciones, a tratar de relajar el cuerpo en diferentes momentos del día, al despertarnos, por ejemplo, cuando estamos trabajando, durante el trabajo también debemos de dedicar un tiempo a hacer respiraciones, a relajarnos, para que si está habiendo un poco de estrés, se disminuya. A la hora de dormir también es importante hacer respiraciones. La respiración es muy importante para reequilibrar, pero también se requiere pues la paz mental. Entonces tal vez las meditaciones o hacer yoga puede ser una excelente estrategia para reequilibrar al organismo. Respiraciones, meditaciones, yoga son buenas estrategias. Pero otra cosa que nos ayuda mucho a la salud mental, bueno, obviamente dormir bien, pero además de dormir, también planear, el organizar nuestra agenda, por ejemplo, planear para que no se me acumule el trabajo, para que no sea mala mi alimentación, para poder hacer ejercicio, todo esto se debe de planear. Cuando nosotros dejamos todo para el final, causa estrés, entonces también se deben de planear las actividades, llevar una agenda. Es muy importante para que no se nos acumulen las cosas y no tengamos niveles altos de estrés por esta acumulación de tareas. Y además hay personas, la mayoría, que no les cae nada mal una terapia psicológica. Una psicoterapia es muy importante para mejorar toda esta salud mental. Y bueno, ahora sí ya voy a entrar a la dieta de eliminación, que es como de lo más reciente, de la evidencia científica como más nueva respecto a síndromes intestinales. Esta consiste en eliminar o remover, como lo comentaba, ciertos grupos de alimentos. Entonces, hay personas que no requieren llegar a esta dieta de eliminación, por eso esto lo tiene que decidir un especialista en nutrición gastrointestinal, un nutriólogo con especialidad o con mucho conocimiento o experiencia respecto a temas intestinales, decide si se requiere esta dieta de eliminación o no, porque es una dieta que es un poquito más exigente que otras dietas, como la dieta blanda, por ejemplo. Esta dieta ya implica el disminuir ciertos
el disminuir o eliminar por definitivo ciertos grupos de alimentos. Por ejemplo, los lácteos, los quesos, la leche, incluso el yogur en muchos pacientes. Eliminar el gluten, que les comentaba que era una proteína que se encuentra presente en alimentos como el trigo, como el pan de trigo, como el centeno, incluso el pan de centeno, como la cebada. Entonces, todo tipo de panes y otros alimentos procesados que contienen gluten también hay que eliminarlo en esta dieta. También hay que eliminar los alimentos ultraprocesados. Todo lo que vemos en el súper normalmente tiene mucho procesamiento, tienen aditivos, tienen conservadores, tienen muchos químicos agregados al alimento natural. Entonces, tal vez nosotros estamos viendo un producto que dice almendras, pero las almendras, esto es un tip muy importante, siempre hay que leer las etiquetas y los ingredientes. Entonces, pongo como ejemplo las almendras porque muchas veces dice almendras y tenemos la idea de que son saludables porque sí, las almendras pueden ser muy saludables, pero en los ingredientes podemos llegar a encontrar que tienen muchos más ingredientes que la pura almendra. A veces estos ingredientes ni siquiera los conocemos, ni les entendemos, a veces no los podemos ni pronunciar. Entonces, cuando tengan demasiados ingredientes, significa que estos alimentos son procesados y tienen aditivos. Entonces hay que tratar de consumir los que tengan ingredientes lo más naturales posible. Que si son almendras, que diga únicamente almendras. O tal vez almendras si tienen un poco de sal, pero que no tengan otros ingredientes. O por ejemplo el yogurt, que no tenga azúcares añadidas. Hay muchos nombres para el azúcar en los procesados. Por ejemplo, el jarabe de alta fructosa es un tipo de azúcar muy dañino y está en muchísimos de los productos procesados. Entonces, todos los alimentos procesados que tienen ingredientes añadidos, hay que tratar de evitarlos y en este caso de la dieta, eliminarlos. También hay que eliminar el consumo de alcohol, el consumo de irritantes como el chile, el exceso de cafeína, pues todo tipo de irritantes y grasas saturadas, que les comentaba que estaban en la comida chatarra, en los taquitos, en los postres, en las papitas, en todo este tipo de comidas, pues que pueden tener un sabor muy rico, pero ese sabor llega a provenir de las grasas saturadas o las grasas trans, entonces hay que eliminarlas también. Y eliminar por último el grupo de los azúcares y los endulzantes artificiales, tratar de quitarlos y tratar de acostumbrarnos al sabor de los alimentos que vienen ya naturales, no acostumbrar o quitarnos esa costumbre o esa adicción a los dulces. Tal vez al principio va a costar trabajo, por eso tiene que ser una eliminación gradual. Tal vez no vamos a empezar de jalón con una dieta de eliminación, probablemente empezamos con una dieta saludable, disminuyendo el consumo de dulces y ya al final entramos a la dieta de eliminar definitivamente los dulces, porque de esta forma nos quitamos esa adicción. Pero para lograr quitar esa adicción se requiere tiempo. Entonces, para lograr un hábito se requiere tiempo, se requieren semanas a meses. Entonces, no se puede eliminar así, perdón, no se puede quitar esa adicción si solo se elimina días o una semana. Y pues vamos a eliminar, a remover ciertos grupos, pero se va a reemplazar por otros alimentos. Entonces, ¿qué alimentos son los permitidos en esta dieta de eliminación? Son las frutas y verduras de diferentes colores y de preferencia bajas en FODMAPs, como comentábamos de la dieta baja en FODMAPs, que son los que alteran más al intestino. Los que alimentos sí pueden incluirse, por ejemplo, las uvas, las naranjas, las fresas o todo tipo de frutos rojos, el plátano, la zanahoria, el jitomate, los verdes como las espinacas, las acelgas o las calabazas. También las proteínas animales magras. Sí se pueden consumir carnes y todo tipo de alimentos de origen animal, pero que sean magras, es decir, que sean bajos en grasa. Por ejemplo, el huevo, sí se puede consumir yema, pero pocas yemas y más claras, que la proporción sea más claras que yemas. En cuanto al pollo, la carne, que sean bajos en grasa, que los cortes de carne sean cortes bajos en grasa, que el pollo no tenga piel, de preferencia pechuga, y pescado, ese no tiene que ser bajo en grasa porque son grasas buenas las de los pescados, pero lo más importante de todos estos es que no sean fritos. Tratar de evitar todo tipo de fritos, de capeados, de empanizados, tratar de preferirlo todo a la plancha, a las verduras y al vapor. Y también los granos, tratar de escoger aquellos que no tengan gluten. Por ejemplo, quitar el pan
y mejor consumir avena, consumir quinoa, cuscús, consumir arroz, de preferencia integral, consumir tortillas de maíz, se puede perfectamente en este plan. Y también los grupos que sí son muy buenos en este plan de alimentación son las oleaginosas, que son semillas, por ejemplo, como las almendras, las nueces, los pistaches, la chía, la linaza, son semillas que son antiinflamatorias, tienen grasas muy buenas. Y también en caso de que se toleren las leguminosas, como los frijoles, las habas, los garbanzos, las lentejas, el hummus, estas leguminosas, si se toleran, son muy ricas en fibra. Y entonces nosotros requerimos fibra tanto de las frutas y verduras como de las semillas, entonces, y de los granos integrales, granos enteros. Entonces, estas leguminosas son muy ricas en fibra, tienen un índice glucémico bajo, entonces además no suben el azúcar en sangre, entonces son una muy buena opción estas semillas, pero únicamente en personas que las toleren, porque hay personas con alteraciones intestinales que de plano ya no toleran ninguna leguminosa, entonces también hay que eliminarlas. Y por último, el grupo de los aceites vegetales, porque son antiinflamatorios. Por ejemplo, el aceite de aguacate, el aceite de oliva. El aceite de coco sí son grasas saturadas, pero el aceite de oliva y el aguacate son muy buenas opciones para consumir, para grasas buenas. ¿Ok? Entonces, en esto consiste la dieta de eliminación. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna duda? Aquí me están haciendo una pregunta. Me preguntan que cuánto tiempo debo de remover esos alimentos. Esa es una eso es una excelente pregunta porque ningún alimento requiere ser eliminado toda la vida, a menos que tengamos alergia a ese alimento. Por ejemplo, si tenemos alergia al aguacate, pues entonces sí hay que eliminarlo para siempre. Si tenemos alergia al gluten, que se llama enfermedad celíaca, pues entonces sí se elimina para siempre. Pero cuando hay intolerancias, que en el caso de síndromes intestinales se llaman intolerancias o sensibilidad a los alimentos, solo se deben de eliminar semanas a meses. Lo normal es más o menos entre 3 y 6 meses. Cuando la alteración intestinal ya es muy crónica, ya tiene muchos años, probablemente se requiere eliminar hasta 6 meses de sus alimentos. La dieta de eliminación es más larga, pero tal vez hay personas que llevan poco tiempo, su síndrome intestinal no está tan agravado, entonces unos 3 meses puede ser suficiente para eliminar estos alimentos. Esto va a depender tanto de la severidad del síndrome como del tiempo que lleven con él. Y posteriormente, eso es bien importante también, se debe de reintroducir gradualmente los alimentos. No se debe de meter todo de jalón. Esto funciona como cuando a un bebé se le empiezan a introducir los alimentos en la lactación. La introducción de alimentos del bebé debe de ser poco a poco. Entonces, aquí también se introduce un alimento por día para probar la tolerancia. Y ya que veamos que se toleró, entonces podemos introducir otros alimentos. También me preguntan que por qué se producen los gases en estos síndromes. La producción de gases se debe principalmente a la fermentación de fibras a nivel intestinal, en el intestino grueso o el colon. En el colon se convierten esos gases, o sea, cuando se fermentan estas fibras, se convierten en gases y estos son los que generan esta distensión o esta inflamación del abdomen o incluso la evacuación de gases que tienen mal olor debido a la producción de un tipo de ácidos por esta fermentación de fibras. Se producen unas grasas que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Esos producen el mal olor de estos gases. ¿Ok? Y también me preguntan que si ya tengo el síndrome de intestino irritable y tengo predominio de estreñimiento, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Existen 3 cosas principales para mejorar el estreñimiento. Principalmente es una dieta rica en fibra, la cual se encuentra en verduras, como las verduras verdes, frutas como la papaya, la ciruela, las cáscaras de las frutas como la cáscara de la manzana, y también dieta rica en grasas buenas, como aceites vegetales, como el aceite de oliva, el aguacate. También esas grasas ayudan al estreñimiento. En cuanto a la dieta. Otra estrategia, la segunda, es incrementar el consumo de agua. Todos los días se requiere, cada quien tiene un requerimiento de agua diario, entre 2, 3 litros más o menos, pero a las personas
que tienen estreñimiento, se les recomienda incrementar este consumo de agua. Y por último, la tercera estrategia para estreñimientos es hacer ejercicio. El ejercicio, sobre todo el ejercicio cardiovascular, ayuda muchísimo para el estreñimiento. Y también cuando al terminar de comer, yo les recomiendo caminar durante unos minutos, unos 10, 20 minutos, para que la digestión sea mejor y el estreñimiento se prevenga. También me preguntan que cómo puedo identificar qué alimentos me caen mal. La mejor estrategia que yo les recomiendo es llevar un diario de alimentos, apuntarlo. En este se va a apuntar lo que comes todos los días y apuntas cada vez que tienes un síntoma. Entonces así ya vas a poder empezar a relacionar los síntomas con los alimentos consumidos. Y una última preguntita que me hacen es, ¿cómo sé si debo o no debo tomar medicamentos? Bueno, primordialmente se debe de acudir a un médico gastroenterólogo. El especialista en medicina y con especialidad en gastroenterología es el que decide si se requieren o no los medicamentos. Pero además yo siempre recomiendo el tratamiento integral entre gastroenterólogo y nutriólogo con especialidad en gastro, siempre trabajar en conjunto, y yo recomiendo que solo se consuman los medicamentos cuando de plano ya se probó un plan por un nutriólogo experto en estos síndromes y el síndrome intestinal continúa a pesar de ya haber llevado correctamente el plan de alimentación y que el plan de estilo de vida, el ejercicio, el control de estrés, todo lo que platiqué en toda la presentación. Entonces, ya que se probó por todos lados de estilo de vida y no se pudo controlar el síndrome intestinal, entonces ya se acude a los medicamentos, siempre orientado por un especialista. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues si no hay ninguna otra duda, damos por terminada esta sesión.